Ok, hoy es 24 de septiembre del 2021. Esta es la lección número 18 de el segundo semestre de 2021, semana 9 del curso de Teoría Electromagnética 2, donde estamos viendo pues líneas de transmisión y estamos avanzando en el análisis de lo que es onda estacionaria. Pues vamos a terminar un poquito de esta parte de onda estacionaria y vamos a ver el tema también de análisis de transitorios. La lección pasada quedamos justo aquí, estábamos analizando la onda estacionaria, que es la onda estacionaria para un caso sin pérdidas. Ese es el caso que estábamos viendo, que tiene la característica de que sus máximos todos son de la misma magnitud, los mínimos también son de la misma magnitud, la onda es uniforme en toda la extensión de la línea, tiene un periodo de lambda medios, máximos y mínimos de una misma onda están separados lambda cuartos, ¿verdad? Y ellos se invierten cada lambda cuartos, ¿verdad? O sea, lambda cuartos yo tengo mínimo, o sea, en un lambda tengo un mínimo y lambda cuartos después tengo un máximo. Entonces, eso es algo que se observa ahí. Y el valor en general, los valores de la impedancia de entrada, debido a que la impedancia de entrada es el cociente de esta onda total sobre esta, entonces, conforme nos vamos moviendo en la línea, ¿verdad? Vamos a encontrar que sus valores se repiten periódicamente cada lambda medios. Y entonces, eso hace, digamos, como valor particular, está el valor de la carga. El valor de la carga se va a estar repitiendo cada lambda medios, ¿verdad? Y eso es algo que uno lo va a estar encontrando, ¿verdad? O sea, la impedancia de entrada en L, que son múltiplos enteros de lambda medios, va a ser la impedancia de carga. Y eso es algo interesante que tienen las líneas de transmisión. Vamos a ver, de vez en cuando le da esto por desacomodarse. Ahora, el coeficiente de reflexión tiene una característica interesante y es que se puede ver, bueno, en función de la distancia, con y sin pérdidas. Nosotros, de momento, hemos establecido líneas de transmisión a las cuales les agregamos una carga y analizamos su coeficiente de reflexión. Y eso es todo lo que hemos hecho siempre, ¿verdad? O sea, tenemos ahí un valor de ZL, tenemos un Z0, entonces decimos que gamma es igual a ZL menos Z0 sobre ZL más Z0, es lo que hemos establecido en todo momento. Es un coeficiente de reflexión en la carga. De hecho, de ahora en adelante vamos a diferenciar un poquito y vamos a decir que tenemos un gamma L, que es un gamma en la carga. Sin embargo, analizando, digamos, conceptualmente lo que es el coeficiente de reflexión, que es igual a el cociente de la onda reflejada sobre la onda incidente, pues es algo que siempre hemos analizado, pues precisamente en la carga, ¿verdad? Es lo que hemos estado analizando siempre, en la carga. Pero ¿qué pasa si analizamos constantemente, ya que a lo largo de toda la línea tenemos la onda incidente y a lo largo de toda la línea tenemos la onda reflejada? ¿Qué tal si se realiza un análisis del cociente de la onda reflejada sobre la onda incidente, ¿verdad? Pero como valores dependientes de la distancia. En ese caso, pues vamos a tener un coeficiente de reflexión que es función de z, ¿verdad? Es función de z, entonces eso es lo que vamos a tener. Vamos a tener un v menos de z sobre un v más de z. Entonces, si sustituimos sus expresiones fasoriales, serían estas. V0 menos, ¿verdad? E a la JK para considerar todo, ¿verdad? El reflejado es con un más aquí, ¿verdad? Y el incidente es con un menos, como lo hemos estado viendo.
Este que está abajo puede subir, ¿verdad? Con signo contrario. Entonces se suma este. Entonces me queda ahí a la 2JKZ. Siendo este valor que está aquí, el valor en 0, en Z igual 0, ¿verdad? Siendo en realidad es un gamma L. O sea, un gamma L es igual al gamma en Z igual 0. Lo que vamos a considerarlo de esa manera. Entonces nos da un punto inicial. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Que está aquí. Y esto es lo que sería un gamma L. Ahora lo vamos a identificar así. Ahí está gamma L. Que es igual a una magnitud de gamma, ¿verdad? Por a la J y un ángulo de gamma, puesto en formato exponencial complejo. Visto de esa manera, entonces, gamma Z, ¿verdad? Si yo incorporo esto, lo sustituyo de esta manera, tengo la magnitud, el ángulo inicial, ¿verdad? Y luego tengo acá, de aquí, esto es E a la 2JK, ¿verdad? Y sabemos que JK es igual a alfa más J beta. Entonces, si sustituimos eso, nos va a quedar 2 E a la alfa, E a la 2 alfa Z, perdón, y E a la 2J beta Z. Eso yo puedo juntar un par de términos, ¿verdad? Tengo aquí gamma L, tengo E a la 2 alfa Z, y lo que tiene J, ¿verdad? Que sería esto y esto, pues los junto en un solo término. Aquí me doy cuenta de algo. Esto que está aquí es magnitud, ¿verdad? Todo es magnitud. Mientras que esto que está aquí, ¿sabes? Magnitud, todo esto que está aquí es fácil, ¿verdad? Y nos damos cuenta de algo. Que yo puedo revisar, entonces tengo la magnitud en función de Z, y tengo un ángulo que es igual a 2 beta Z más un ángulo inicial. Eso es lo que tendríamos ahí. Aquí está el resultado. Entonces, podemos chequear qué es lo que ocurre ahí. ¿Qué pasa? Pensemos un caso sin pérdidas. En un caso sin pérdidas, ¿verdad? O sea, sin pérdidas, o sea, alfa igual 0, pues la magnitud de gamma Z, ¿verdad? Termina siendo simplemente la magnitud de gamma L. Es esto, ¿verdad? Porque esto se eliminaría. Entonces, la magnitud sería constante. Sin embargo, sí hay una fase. Hay una fase, ¿verdad? Que da, pues, movimiento. Es 2 beta Z más zeta de gamma L, ¿verdad? Este zeta de gamma L es el valor inicial que tendría la fase. Ese es el valor inicial. Y 2 beta Z, ¿verdad? Como esto es una función de Z, pues va a ir cambiando respecto a Z, ¿verdad? Entonces, uno puede establecer una gráfica interesante de gamma, como un gráfico polar, ¿verdad? Que tendría pues de la parte real, la parte imaginaria, y entonces podemos decir, bueno, yo tengo un valor inicial. ¿Cuál es ese valor inicial? El valor inicial es zeta de gamma L, ¿verdad? Luego, eso se va a ir moviendo según esto, 2 beta Z, ¿verdad? Volvemos al asunto de que estamos en una línea de transmisión donde pues solemos utilizar una referencia de que esto es Z igual 0 y hacia allá crece el eje menos Z, ¿verdad? Ese es el crecimiento que tiene el eje menos Z. Entonces, si yo sustituyo menos Z, ¿verdad? Esa fase que está ahí, digamos, zeta es un valor constante, el movimiento se lo va a dar 2 beta Z, ¿verdad? Entonces, cuando yo le sustituyo el negativo, entonces me queda menos 2 beta, llamemos L, ¿verdad? Porque, como para hacer la diferencia de que sustituimos los valores de Z igual a menos L. Y esto, ya es un análisis que hemos hecho antes, es
digamos, podríamos incluso especificarlo un poquito mejor y decir que es beta por la magnitud de L, porque ya L va a ser positivo, nada más, ¿verdad? Para no ponerse a pensar que es negativo. El menos ya se lo pusimos. ¿Esto qué es? Esto es un ángulo negativo, así como está, que va creciendo, ¿verdad? Un ángulo negativo que crece es un ángulo negativo que crece, entonces que gira de esa manera, ¿verdad? Entonces resulta que este vector pues presenta un sentido de giro conforme me alejo de la carga, ¿verdad? Ese es el sentido de giro que va a tener, ¿verdad? Donde yo sustituyo los valores negativos, entonces le pongo negativo a esto, entonces es un ángulo negativo que va a ir haciéndose más grande. Entonces tenemos un sentido de giro. Si no hay pérdidas, este como vector, ¿verdad? De gamma i, ¿verdad? Va a dibujar un círculo en ese diagrama. Va a dibujar un círculo que siempre tiene la misma magnitud. En todos momentos tiene la misma magnitud, ¿verdad? Va igual. Si no tiene pérdidas. Si tuviera pérdidas, ¿qué es lo que va a pasar? Si tuviera pérdidas, él nace de un valor inicial, pero su magnitud va a ir decreciendo, entonces se va a ir haciendo pequeñito, ¿verdad? Básicamente eso es lo que tenemos ahí. Y es algo, digamos, interesante de este caso, ¿verdad? Entonces vean que aquí tenemos casos sin pérdidas, magnitud constante, que es esta, ángulo y sentido de giro, ¿verdad? En un diagrama complejo, ¿verdad? Que es donde uno dibuja un caso polar. Y para un caso con pérdidas, ¿verdad? Con un alfa diferente de cero, o un alfa mayor que cero, digamos. Tenemos lo mismo, ¿verdad? Partimos de un valor inicial. ¿Cuál es el valor inicial? El gamma L, ¿verdad? Y el ángulo inicial, y empieza a girar y se va a ir haciendo pequeño. Aquí está muy exagerado, bueno, tal vez no exagerado, digamos, esto es para un alfa grande, ¿verdad? Que uno ve cómo se va haciendo grande. Pero conforme me alejo de la carga, va a presentar ese sentido de giro. Entonces, conforme yo me voy moviendo hacia allá, este es el comportamiento que tiene el coeficiente de reflexión. Entonces, eso es un comportamiento interesante que va a ser importante cuando revisemos el tema de acoples, con carta de Smith. Eso va a ser un caso interesante y bueno, más adelante vamos a estarlo revisando. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Luego, el ROE, que se define como la magnitud, ¿verdad? De uno más la magnitud del coeficiente de reflexión y uno menos la magnitud, pues entonces lo puedo poner de esa manera. Aquí tal vez lo que hace falta ahí especificar es que es un ROE de Z. Sería tal vez lo único que podría ser interesante ponerlo ahí. Ok, era ahí, entonces voy a anotarlo para simplemente establecer que es un ROE de Z, ¿verdad? Digamos, tal vez es un poco más conveniente decir, es un ROE que también es una función de Z, o sea, la relación de onda estacionaria va a cambiar. Ojo que si alfa es igual a cero, ese ROE, esa relación de onda estacionaria de Z, es una constante, ¿verdad? No va a cambiar a lo largo de la línea. Solo cambia si alfa, o sea, si hay pérdidas, si alfa es mayor que cero. Entonces, ese es un caso, pues, ahí interesante que podemos encontrar. Ahora, ya que estamos hablando de pérdidas, ¿qué pasa? Bueno, en las líneas de transmisión con pérdidas, ¿verdad? Cuando alfa es mayor que cero. Entonces, resulta que aquí es un caso interesante de analizar. ¿Por qué? Porque la onda incidente, conforme avanza, se va a ir atenuando. Tiene un factor de atenuación que es E a la menos alfa Z, ¿verdad? Aquí tal vez no está la gráfica tan fiel, ¿verdad? Pero sabemos que la onda incidente, conforme avanza, ¿verdad? Parte de un valor inicial,
parte de un valor inicial y se va a ir atenuando, ¿verdad? Se va a ir atenuando. Entonces, ella empieza en cierto valor y se va a ir atenuando. La onda reflejada parte de un cierto valor también. ¿Cuál valor? El valor en este punto, ¿verdad? Y a partir de ahí se va a ir atenuando. Igual aquí es que la gráfica está como muy estiradilla, entonces no se aprecia tanto la caída exponencial que tiene eso, ¿verdad? Pero es un caso interesante, ¿verdad? Eh, ok, entonces, resulta que como esas magnitudes van a ir cambiando, una de la onda incidente, ¿verdad? Que conforme se acerca a la carga, se atenúa. La onda reflejada, que conforme se aleja, se atenúa. Resulta que la onda estacionaria es el resultado de la interferencia de esta onda, ¿verdad? O sea, de la onda reflejada, con la onda incidente. Es el resultado de la interferencia. Entre más grande sea la onda reflejada, más se va a marcar la onda estacionaria. Y entre menos se refleje, menos se va a ver. Pero resulta que aquí se va atenuando. Entonces hay una relación interesante, ¿verdad?, entre estas dos ondas. Y conforme nos alejamos de la carga, la onda reflejada es cada vez más pequeña y la onda incidente es cada vez más grande. De hecho, la máxima interferencia se va a dar aquí, cerca de la interfaz. Recuerden que esto es una gráfica de magnitudes, ¿verdad? No de la onda, sino cómo va cambiando la magnitud, ¿verdad? Entonces, aquí las magnitudes son lo más similares posible, mientras que aquí son más distintos. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que la onda estacionaria tampoco va a ser constante a lo largo de la línea. No lo es. ¿Cómo, cómo es lo que se da ahí? Bueno, debido a la atenuación, ¿verdad?, de las ondas incidente y reflejada, ¿verdad? La onda estacionaria, que es una superposición, ya no es periódica, o sea, ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya no es lo mismo conforme nos movemos. Este, ok, entonces, aquí ¿qué hay que tomar en cuenta? Lo siguiente, vean, aquí está la onda incidente, que es la celestita. Ven cómo su magnitud fue bajando, que es lo que reflejábamos antes, pero aquí está como una onda variante. La onda reflejada es esta que está en rojo, es un poquito más grande aquí, se va a ir atenuando. Cuando yo hago la suma de ellos dos, lo que me da la onda estacionaria, resulta que el patrón ya no es constante como antes. Antes lo veíamos exactamente igual y ahora no. Ahora tenemos que los máximos van a ir cambiando. ¿Por qué cambian? Porque el máximo es el resultado de la suma de la magnitud de la onda incidente más la onda reflejada. Entonces vean la magnitud de esta. Aquí es de cierto tamaño y esta, ¿verdad? De igual manera aquí vean la magnitud de esta con esta, ¿verdad? Conforme yo me alejo, la magnitud del incidente es mucho más grande. Va a ir creciendo. Y eso va dominando a la onda estacionaria. De igual forma, los mínimos es la diferencia de magnitudes. Conforme yo me alejo, yo tengo que la magnitud de la incidente es grande y la reflejada es cada vez menos. Y como los mínimos son la diferencia, ¿verdad? Yo tengo un valor grande al cual le voy restando un valor que es cada vez más pequeño. Entonces, la onda estacionaria tiene esta característica. Tiene la característica de que va a ir creciendo, va a ir subiendo, ¿verdad? Sus máximos son cada vez más grandes y sus mínimos también. Ya no es como en los casos anteriores. En los casos anteriores
Nosotros decíamos, ah, no, la onda estacionaria es así, ¿verdad? Y siempre va a ser así. Y sus máximos van a ser constantes siempre y sus mínimos también. Ahora no, van a ir cambiando. Y esa es pues una consecuencia que tenemos de esto, ¿verdad? Esta es una imagen donde se ve un poquito mejor eso, ¿verdad? Tenemos la carga aquí, tenemos la frontera y conforme me alejo, los máximos, vean que van creciendo. Cada vez es un valor un poquito mayor y los mínimos también van a ir creciendo y esa es consecuencia directa de estar en un medio sin carga. Sin pérdidas, con pérdidas, perdón, medio con pérdidas, perdón. Este, Ahora, los cálculos ahí habría que hacer cálculos a pie totalmente. Digamos, ya aquí no hay una fórmula básica. Bueno, uno podría pues, buscar alguna, pero no es algo que se suele hacer, no es algo que sea tan popular. Es importante saber qué ocurre, pero no es algo que se suele buscar usualmente, qué es lo que está pasando en ese caso. Ah, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien, ahora, un término que anda por ahí, que es común, la eficiencia de la línea de transmisión, qué tan eficiente es. Resulta que si uno considera un caso sin pérdidas, pues la eficiencia de la línea está en función del acople, ¿verdad? Que es cuánta potencia pues se le entrega a la carga. En esos casos, definimos la eficiencia como la potencia promedio entregada a la carga entre la potencia promedio a la entrada de la línea. O sea, yo tengo línea de transmisión, tengo la carga aquí, ¿verdad? Entonces yo tengo una potencia de entrada y tengo la potencia entregada, que sería la potencia en la carga, ¿verdad? Entonces desde ese punto de vista sería PL sobre Pin. Lo que pasa es que si no hay pérdidas en la línea, lo que entra aquí es lo mismo que yo tendría aquí, ¿verdad? Ese P de entrada de input sería la P que entraría aquí. Y PL simplemente sería la potencia entregada, que sería Pin por 1 menos la magnitud del coeficiente de reflexión en la carga al cuadrado, que es el coeficiente de transmisión de potencia, ¿verdad? Entonces vean que yo tendría ahí PL, PI en Z igual L, que tal vez ahí sería incluso conveniente decir P en Z igual menos L para ser claros. Entonces, bueno, ahí uno juega con las ecuaciones, ¿verdad? Lo que está en la carga es el voltaje en la carga al cuadrado, la magnitud entre 2Z, la potencia en la entrada, el voltaje de entrada entre 2Z. En ese caso, se dice que, bueno, la potencia en la carga sería, o la magnitud, es la magnitud de la tensión de entrada menos la reflejada. Entonces lo podemos escribir de esa manera y termina siendo lo que les decía hace un rato. Formas de deducir lo mismo, ¿verdad? ¿Esto qué es? Esto es básicamente el coeficiente de transmisión de potencia. Eso sí, ¿verdad? El coeficiente de transmisión de potencia. Y súper bien, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos ahí. Eso es cuando no hay pérdidas, ¿verdad? Entonces la eficiencia está relacionada con eso. Si lo sustituimos el ROE, ¿verdad? Podemos jugar un poquito, desarrollar eso y podemos escribir alguna expresión ahí para la eficiencia de la línea, ¿verdad? Es común definir lo que se llama una pérdida de retorno, que es una cuantificación del acople, ¿verdad? Que es básicamente sacar el logaritmo del coeficiente de reflexión ahí. Cuando eso queda al cuadrado, ¿verdad? Ese 2 vas a multiplicar el 10 que hay ahí. Entonces queda ahí. Eso es un valor común que se utiliza. Ahora, en una línea con pérdidas, además de la eficiencia, ¿verdad? Hay que incluir las pérdidas a lo largo de la línea de transmisión.
que es algo que no solemos ver mucho, ¿verdad? Pero, digamos, habría que tomarlo en cuenta. Digamos, ¿qué pasa cuando hay pérdidas? Cuando hay pérdidas, en un caso que hayan pérdidas, pues tenemos una línea así. Y entonces tenemos una potencia in, ¿verdad? Una potencia, eh, llamémosla, una potencia, no le voy a poner L porque es que esa es la de la carga propiamente. Más fácil en un caso como esos definir una potencia A, una potencia B, ¿verdad? Donde la potencia B es igual a la potencia A con las pérdidas, ¿verdad? De E a la menos 2 alfa Z, porque esas son las pérdidas de potencia. Ujú. Entonces habría que incorporar eso. Entonces cuando yo voy a calcular PL, PL sería igual a lo que llegó, que es PB, por 1 menos la magnitud de gamma L, ¿verdad? Al cuadrado, que es el coeficiente. Entonces, esa eficiencia que se pone ahí sería igual a PL sobre PA. No, pues sí, PA, que es lo que ingresa, ¿verdad? Entonces, yo podría decir que eso es igual a PB por 1 menos la magnitud de gamma L al cuadrado sobre PA. Pero a su vez puedo sustituir PB, ¿verdad? Que sería igual a PA por E a la menos 2 alfa Z, 1 menos la magnitud de gamma L al cuadrado sobre PA. Y entonces ahí se me cancelan los PA y yo podría decir que ese eta es igual al coeficiente de transmisión, ¿verdad? 1 menos la magnitud de gamma L por E a la menos 2 alfa Z, ¿verdad? Hay que incluir las pérdidas ahí. Entonces sería conveniente ahí incluir también esa, esa deducción ahí, ¿verdad? Porque sí, se puede ver, ¿verdad? Cómo queda eso ahí. A la menos 2. Por ahí lo voy a incluir en la diapositiva. Eh, entonces, básicamente eso es lo que tenemos ahí. Eso en cuanto a lo que es eficiencia. A veces se preguntan cositas así como eficiencia, cuánto se transmite, ¿verdad? Entonces, sería como lo que tendríamos ahí. Y listo hasta esta parte. Y ahí tendríamos que empezar a ver lo que son transitorios. ¿Alguna pregunta? Ok, después pues vamos a ver toda esa parte ahí en lo que es líneas de transmisión. Tenemos que ver transitorios, pero bueno, hagamos la usual pausita para llegar y ver este temita, que es un tema que en realidad se ve rápido, y siempre se pregunta alguna cosilla de eso. Entonces, hagamos la pausita y ya casi seguimos. Bien, vamos a seguir con eh, el tema de análisis de transitorios. Análisis de transitorios es un tema corto, eh, bastante independiente de muchos otros temas. Eh, no es complicado y que es interesante porque es básicamente el análisis de este pulsos, la propagación de pulsos escalón, pulsos cuadrados, podría decirle uno, en una línea de transmisión utilizando conceptos de líneas. Eso es algo interesante. Vean que es el estudio, se dice, la respuesta transitoria de la línea de transmisión a la propagación de pulsos. Funciones escalón, obviamente, o combinaciones de funciones escalón. Es un análisis para, bueno, el que vamos a ver para líneas sin pérdidas, sin dispersión,
sin dispersión es porque deforman los pulsos y sin pérdidas, para que no haya atenuación, en realidad. Lo que les decía, ¿verdad? Que habría una deformación en una línea con dispersión, entonces eso no lo chequeamos en esa parte. Porque eso es un estudio diferente. Ahora, esto es muy común en circuitos digitales donde las cargas son reales, entonces nos vamos a quedar en cargas reales, eso nos va a facilitar mucho el trabajo. Entonces vamos a trabajar con cargas totalmente reales. Primero, transitorio en línea acoplada. ¿Qué implica esto de línea acoplada? Pues el acople implica, ¿verdad?, un ZL, llamado RL, igual a la impedancia característica. Aquí no hay mucho que analizar, en realidad es un pulso, el pulso lo podemos ver como una fuente de tensión, tiene una resistencia interna, donde cerramos el interruptor, empieza a propagarse un pulso. Ese pulso lo llamamos V1 más. ¿Y qué va a ir viendo ese pulso? Bueno, conforme él avanza, establece un frente de onda, ¿verdad? Va el V1 más, lleva una corriente y uno más, va viendo una línea descargada con 0 voltios y va dejando una línea cargada con una tensión V1 más. Cuando llega la carga, pues no hay coeficiente de reflexión porque está acoplada, ¿verdad? Estamos en el caso donde gamma L, que es igual a ZL menos Z0 sobre ZL más Z0, ¿verdad? Decidimos que ZL es igual a Z0, ¿verdad? Entonces, Z0 menos Z0, ¿verdad? Es igual a 0. Entonces, no hay reflexión y simplemente todo se consume en la carga. ¿Cómo se ve la tensión aquí en la carga? Bueno, aquí hay una diferencia un poco del análisis que hemos hecho. En estos, eso es una cuestión pues curiosa, cambia un poquito de que ponen la fuente, la ponen en Z igual 0 y la carga en Z igual L. Está lo mismo, ¿verdad? No es la gran cosa, pero bueno. Luego tenemos que, si yo analizo la tensión en la carga, pues se va a cargar a una tensión V1 más, que es la que va llevando ahí, y tarda un tiempo de propagación, ¿verdad? Aquí tenemos un tiempo, un time delay, que ya hemos analizado, que es distancia sobre velocidad de propagación en la línea, y bueno, hasta que llega el pulso, su tensión es 0, ¿verdad? Y una vez que llega el pulso, pues aparece. Pulso digital, todo normal, ¿verdad? Las ondas de tensión y corriente viajan a la velocidad de propagación. No hay mucho secreto, ¿verdad? No hay onda reflejada, todo se consume en la carga. Y la función la tensión en la carga es una función escalón, ¿verdad? Que sería la tensión V1 por el escalón, ¿verdad? En un tiempo TD, ¿verdad? Básicamente eso es lo que se tendría ahí. Digamos que no hay mucho, o sea, todo funciona tan bien de que es muy sencilla el análisis de la línea acoplada. Lo que es interesante son las líneas desacopladas. Ahí sí, vamos a revisar qué pasa en las líneas desacopladas. Desacople, ¿qué implica? Que RL es diferente a ZL, ¿verdad? O a Z0 o Z0 es diferente a RL, que es lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? De que tenemos un coeficiente de reflexión aquí, ¿verdad? Cuya magnitud es mayor que 0, porque no está acoplado, y tenemos onda refleja. Entonces, esa es la parte que es de más interés. Entonces, viaja la onda, vamos a tener una onda que se está moviendo, que está viajando. Al inicio, pues sí, va viendo una onda, una línea que está descargada, va dejando una línea cargada con V1 más, va viajando y llega a la carga, ¿verdad? Ese es el caso que tenemos ahí. Ok. Ahora, cuando llega a la carga, ahí
pues vamos a tener una reflexión, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese punto? Bueno, primero, establecer cómo se da o cómo calculo yo ese V1 más. Ese V1 más que se da inicialmente, yo lo puedo calcular como lo que ve la onda en el momento. Vean que estamos analizando transitorios. Desde el momento en que decimos transitorios es algo que ocurre en un momento muy corto, ¿verdad? Entonces, inicialmente, lo que ve la onda de voltaje es esta resistencia RG y la carga, la línea Z0, nada más. Entonces, establece un divisor de tensión donde ese V1 más es la tensión que queda en la línea de transmisión. Entonces sería el valor de la fuente V0 por Z0 entre RG más Z0, ¿verdad? Es un divisor de tensión y eso es lo que tenemos ahí. Entonces, cuando eso llega, pues hay una onda reflejada y una transmitida, ¿verdad? La transmitida es lo que consume la carga. Y tenemos un coeficiente de reflexión que sería RL menos Z0 sobre RL más Z0. Y tenemos una onda reflejada, ¿verdad? En ese momento vamos a tener la onda reflejada hacia el generador. Esa onda reflejada, que llamamos V1 menos, ¿qué va a ir viendo? A la izquierda, digamos, en su dirección de avance, va a ir viendo la onda que quedó cargada antes, que tiene una tensión V1 más. Y ella, producto de la reflexión, ¿verdad? Porque sabemos que V1 menos es igual a gamma L por V1 más. Entonces, va a ir dejando una línea cargada, pues precisamente con V1 más, que era lo que se cargó antes, más V1 menos, que es lo que la va dejando cargada en este momento. Ahí está el V1 menos, que es igual a gamma L por V1 más. Luego, si ella llega, ¿verdad? Al generador, bueno, si llega no, cuando llega al generador, hay un nuevo rebote. ¿Por qué hay un nuevo rebote? Porque se encuentra un desacople, ¿verdad? Hay un desacople entre, aquí hay un error, esto no es gamma G, esto sería RG y Z0. Bueno, eso hay que corregirlo ahí. Es un desacople entre RG y Z0, ¿verdad? Si lo vemos aquí, cuando esta onda llega finalmente aquí, ella ve como carga, digamos, RG. Entonces aquí tenemos un coeficiente de reflexión en el generador, que sería SRG, que es el que va, menos Z0 sobre RG más Z0, ¿verdad? Ese es el caso que tendríamos. Eh, entonces tenemos un nuevo coeficiente de reflexión. A partir de ahí se genera una nueva onda, un nuevo rebote que le llamaríamos V2 más, ¿verdad? Que sería lo que llegó, que era V1 menos por gamma G. Y a partir de ahí entonces se va viendo, ¿verdad? Una progresión infinita, ¿verdad? O ese V2 más llegará a la carga generando un nuevo rebote, una nueva reflejada, V2 menos, que es gamma L por V2 más, y así, pues, por siempre, ¿verdad? La tensión en cualquier punto de la línea es una sumatoria de las ondas que van pasando por ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la carga que vamos a tener, la sumatoria de V1 más, V1 menos, etcétera, ¿verdad? En un tiempo t igual a infinito, eso va a llegar hasta un V de infinito, ¿verdad? Menos ahí. Menos, más y menos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Si se juega un poquito, vamos viendo, ¿verdad? Que todos tienen estos componentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez yo puedo ir haciendo una sustitución, ¿verdad? O sea, yo tengo que V1 menos es igual a V1 más por gamma L. Luego, V2 más es igual a V1 menos por gamma G. Y a su vez, V1 menos es igual a V1 más por gamma L, gamma G, ¿verdad? Luego yo voy a tener un V2 menos, que es igual a un V2 más por gamma L, ¿verdad?
Entonces, pues, si yo sustituyo, esto va a ser un V1 más por gamma L cuadrado por gamma G. Y ahí uno empieza a ver qué es lo que va a ir pasando, ¿verdad? Por ejemplo, voy a tener un V3 más, que va a ser igual al V1 más, al primero, por gamma L cuadrado, por gamma G al cuadrado. Y el V3 menos va a ser V1 más por gamma L al 3, ¿verdad? Al cubo, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo factorizar el V1 más, que va a estar presente en todos los términos, y me quedan aquí nada más los coeficientes de reflexión. Adicionalmente, puedo hacer una factorización adicional que se usa. Ya esto es un poco más, pues, matemática. Se factoriza un 1 más gamma L y me quedan estos otros términos. La ventaja de eso es que eso se puede representar como una serie, una expansión de serie. Y finalmente, se puede escribir así. Aquí lo que nos va a interesar, digamos, ver cómo a lo que tiende esa expresión. Esa es la tensión final, digamos. Esto sería en un T igual a infinito, ¿verdad? Cuando se toman en cuenta absolutamente todas las contribuciones de de todos los rebotes que vamos a tener. Obviamente, pues pasa muy rápido, en realidad no hay que llevarlos de infinito, pero bueno, teóricamente se va a ir dando de esa manera. Ahora, es de mucho interés conocer la tensión y corriente en cualquier punto de la línea, o sea, de repente yo tengo aquí, tengo esos rebotes y a mí me interesa saber qué pasa en un punto particular, cómo se está dando el voltaje en un punto particular, ¿verdad? Y eso ahora lo vamos a chequear. Ahora, en términos generales, lo que es corriente, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Solo que añade un signo, porque los valores que se reflejan tienen signo negativo. Eso no pasa con los voltajes, ¿verdad? El voltaje no tiene dirección, no tiene signo asociado, pero la corriente sí. Entonces, a nivel de corriente, tenemos que los valores que viajan a la derecha, pues es simplemente el voltaje que viaja a la derecha entre z sub 0. Todo bien. Pero los valores reflejados son menos, ¿verdad? Hay que agregar ese menos de los voltajes reflejados entre Z0, ¿verdad? Ese menos no lo tienen los voltajes, pero para las corrientes sí hay que agregar. Y bueno, y L va a ser VL entre ZL, todo normal. Creo que ahí no hay mayores complicaciones. Ahora, si uno quiere, puede hacer un diagrama para revisar mejor cómo queda eso. Entonces se hacen diagramas de reflexión para mostrar el avance. ¿Cómo se hace este diagrama? Bueno, cuando se tiene la línea, vamos que es muy grande. Supongamos que tenemos la línea de transmisión aquí, ¿verdad? Está la carga, aquí está la fuente, aquí está el generador, ¿verdad? Generalmente se le pone ahí un interruptor para marcar un tiempo t igual 0, que es donde ocurren las cosas, ¿verdad? Tengo V0, tengo RG, Z0, ZL, etcétera. Entonces, en estos casos, línea recta, porque líneas verticales me cuesta mucho dibujarlas. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Bueno, resulta que se analiza en dos situaciones. Una, en espacio, ¿verdad? Como les decía, aquí el 0 se usa aquí, y esto sería un Z igual a L. Y se deja el otro eje, el eje vertical, como un ejes de tiempo. Entonces, sabemos que a la línea le toma un tiempo, lo que llamamos un time delay, ¿verdad? Un tiempo de propagación moverse de un lado al otro. Ese time delay ya estaba ahí, que era L sobre la velocidad de propagación. Entonces, dadas estas condiciones del diagrama, lo que se suele hacer es que se dibuja. Parte de aquí se mueve en el espacio, se hace allá, y en el tiempo.
Entonces, la onda se mueve linealmente, así. En ese punto en particular, la onda recorrió un ZL y tardó un time delay en llegar. Ese es el punto inicial. De hecho, los time delay entonces me marcan puntos importantes. Vamos a ver, dibujar más o menos parecidos. Ahorita viene el dibujo bonito, la forma en que se construye. Luego, cuando la onda llega aquí, se devuelve, aumenta en el tiempo y llega aquí. ¿En cuánto llegó ahí? En 2 time delays. De hecho, estos son estos 2 time delay, estos 3 time delay, 4, 5, 6, 3, 4, 5 y 6. Entonces la onda, eso es lo que va haciendo, ¿verdad? Ya se va moviendo así. Así es como se va a ir desplazando la onda. Y esto es pues, infinito, ¿verdad? El movimiento es totalmente infinito. Al principio, en el primer caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una onda V1 más. Luego el primer rebote, una V1 menos. V2 más, V2 menos, V3 más, V3 menos, etcétera, 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 ¿verdad? Y ese diagrama se puede hacer infinito, si uno quiere. Bonito se vería así. Nada más que aquí lo que están expresados, ¿verdad? Es que el time delay es igual a L sobre la velocidad de propagación. Y aquí, en este caso en particular, se marca, digamos, vean que este es el time delay. Pero aquí se quiere ver a 3/4 de la línea que es lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, a 3/4 de la línea, se saca aquí, entonces, como es la relación lineal aquí, 3/4 de la velocidad del time delay, perdón, ¿verdad? Y entonces ahí yo puedo irlo viendo, y aquí lo que se va poniendo es el voltaje total que se lleva en el momento. Estos son diagramas muy comunes que se hacen en estos casos. Entonces es posible mostrar la tensión en cualquier punto de la línea, ¿verdad? Para ubicar los voltajes y ubicar los tiempos en los que va ocurriendo. Estas son las ondas que están viajando, ¿verdad? Son los transitorios propiamente. El diagrama de reflexión de corriente se ve exactamente igual. Lo que varía son los valores, ¿verdad? Entonces sabemos que, por ejemplo, aquí iría un I1 más, aquí iría un I1 menos, que eso sí es negativo, ¿verdad? Lleva un menos, V1 menos sobre Z0. Pero el diagrama se ve exactamente igual. Ahora, yo podría ver también el diagrama de la tensión total en un punto en particular, usando, digamos, lo que teníamos anteriormente. Entonces, tenemos esto. Entonces, uno puede establecer y decir, bueno, para este caso en particular, se puede establecer un diagrama que sería en el tiempo de la tensión, en este caso, a 3/4 de la línea. Entonces, ¿qué es lo que uno observa? Que el voltaje llega en un tiempo igual 3/4 de L, ¿verdad? Entonces uno podría aquí marcar los TDs, digamos, pongamos esto en unidades de TDs para nada más decir un TD, 2 TD, etc. 2, 3, 4, 5, 6, algo, ¿verdad? Entonces, 3/4. 3/4 es como por aquí, ¿verdad? 3/4 del time delay. Ahí el voltaje sube a un valor V1 más, ¿verdad? Entonces, el voltaje venía aquí y en 3/4 subió. ¿Cuánto se va a mantener ahí? 1/4 más 1/4, ¿verdad? Entonces, en este punto experimenta otro cambio. ¿Por qué? Porque ahora va a tener la suma de V1 más y V1 menos.
Entonces aquí vamos a tener, aquí tenía nada más V1 más. Aquí va a tener V1 más V1 menos. Y así se va a mantener, ¿verdad? Por 3/4 para acá y otros 3/4 por 6/4 de tiempo más. Hasta que en 11/4 vuelva a llegar, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que aquí van, sí, justo aquí va a haber otro cambio. Aquí hay otro escalón que también dura 2/4 nada más, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí, espera y aquí que vamos a tener V1 más V1 menos, V2 más, y este va a ser V1 más V1 menos, V2 más V2 menos. Bueno, ahí ya se me va haciendo difícil escribirlo con todo el detalle, ¿verdad? Pero vean que eso es averiguar la tensión, digamos, a 3/4 de la línea. Este dibujo está pensado como si gamma L y gamma G fuesen positivos, ¿verdad? Por eso es que cada rebote suma. Pero podría ser que alguno de ellos sea negativo. Si alguno de ellos es negativo y el rebote entonces es negativo. Entonces, hay casos donde perfectamente uno podría ver, ¿verdad? Que llega aquí y, por ejemplo, haga más bien baje. Sería lo mismo, ¿verdad? V1 más V1 menos. Pero, por ejemplo, este caso sería con un gamma L negativo, por ejemplo, ¿verdad? Sería un gamma L negativo. Todos estos es asumiendo uno positivo, ¿verdad? Estos en celeste sería así, asumiendo que los coeficientes de reflexión son positivos, pero si es negativo, podría agarrar para abajo, ¿verdad? Y entonces ahí sí, depende, ¿verdad? Si gamma G es negativo, menos por menos da más, etcétera, ¿verdad? Eso habría que irlo viendo. Pero digamos, como diagrama muy general, ese funciona. Y se ve así, ya este es el bonito. Como se ve la tensión a 3/4 de la línea, ¿verdad? Va a ir de esa manera. Va a ir de esa manera y finalmente, digamos, como es un circuito, como es un punto CD, al final se va a cargar según el divisor de tensión, ¿verdad? A V0 por RL sobre RG más RL, ¿verdad? Al final de cuentas, ese es el valor al que va a atender la línea, ¿verdad? Y eso es lo que, lo que vamos a tener. Ok. Eh, Básicamente eso es lo que tenemos ahí. Eso es lo que tenemos de diagrama de reflexión y de tensión, ¿verdad? De corriente va a ser algo similar, solo que corriente sí hay que tener más cuidado, por lo menos. Entonces sí, ahí sí pasa, ¿verdad? Que suben, que bajan, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí sí hay una serie de valores distintos. La corriente, ¿verdad? Entonces la corriente se ve igual, ¿verdad? El diagrama de viaje de ondas se ve exactamente igual, pero en lo que les digo, las corrientes eventualmente restan. Entonces al restar, algunos suman, otros restan, ya eso depende de los valores muy, muy particulares. Este diagrama, así como está, también asume nada más un gamma L y gamma G positivos. Es todo lo que está asumiendo. Gamma L y gamma G positivos. Eso es lo que asume en ese punto. Eh, y eso es lo que tenemos ahí. ¿Y por qué baja? Porque la corriente reflejada es negativa, ¿verdad? La corriente reflejada es negativa, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos eso ahí. Ahora, si una línea está inicialmente cargada, que eso pasa, digamos, una línea de transmisión puede estar cargada inicialmente, que tenga un voltaje V sub 0, eso
Eso ocurre porque la línea de transmisión también tiene características capacitivas y perfectamente puede quedar cargada. Resulta que cuando se descarga, pasa lo mismo de lo que estábamos viendo, exactamente lo mismo. Entonces, tenemos una línea cargada y le conectamos una carga para que se descargue. Entonces, cuando se cierra el interruptor, empieza a moverse una onda hacia la derecha, que va viendo una línea cargada de un valor V sub 0, y como esta onda es V1 más, va dejando la línea descargada, bueno, no descargada, con un valor diferente, V0 más V1 más. Es de intuición bastante clara, ¿verdad? Que ese V1 más tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque la línea no puede subir el voltaje, ¿verdad? O sea, si ella está cargada y le conecto una carga, son dispositivos pasivos, la única opción es que se vaya descargando. En este caso, pues va a haber un coeficiente de reflexión aquí en el generador, ¿verdad? Que es RG menos Z0. Obviamente aquí, ¿verdad? Es un coeficiente de reflexión que es 1, ¿verdad? Todo se refleja porque es abierto. Ahí está. V1 más sería el divisor de tensión. Tiene que ser negativo, la única forma, ¿verdad? Porque tiene que descargarse. Es un divisor de tensión donde lo que está viajando es lo que queda en Z0. Por eso lo consideramos aquí entre Z0, pero se divide con RG. Y pues al cerrar el interruptor, ¿verdad? Tenemos una corriente que fluye, que sería de ese V1 más sobre Z0. Creo que es bastante claro ahí. Y entonces la tensión VR, ¿qué va a ser? Bueno, y el V0 más sobre V1, ¿verdad? V1 más, que es igual a la corriente por RG que está pasando ahí en ese punto, ¿verdad? Entonces, sustituyendo, bueno, se puede ver de esa manera. Un caso, bueno, el diagrama de reflexión, ¿verdad? Es el mismo análisis, no cambia absolutamente nada. Se ve exactamente igual con los valores V1 más y va a ir reflejando. La única diferencia es que el V1 menos es igual al V1 más. ¿Por qué? Porque el coeficiente de reflexión, ¿verdad? En el abierto, digamos que es igual a 1. O sea, es el coeficiente de reflexión aquí. Gracias a eso, lo que se refleja aquí siempre va a ser igual a lo que llega, ¿verdad? Entonces se ve exactamente igual. Y hay un caso muy particular, que es cuando la carga está acoplada con la línea de transmisión. En ese caso, cuando está acoplada, no va a haber rebote de señal, ¿verdad? En la resistencia de descarga. Eso crea algo muy interesante, porque entonces el V1 más, si yo lo calculo, me da menos V sub 0 medios, ¿verdad? Nada más sustituir, ¿verdad? El RG acoplado, entonces me queda así. En la resistencia, en un primer instante voy a tener el V sub 0 medios, ¿verdad? O sea, yo tengo la resistencia, tengo la línea. Entonces, inicialmente aquí se establece una tensión V sub 0 medios. La onda viaja, llega aquí, se refleja lo que llega, exactamente. Aquí lo que va de viaje, digamos el V1 más, es igual a menos V sub 0 medios. Se refleja exactamente lo mismo. Y cuando eso llega aquí y no hay rebote, ¿verdad? Porque gamma G es igual a 0, es lo que tenemos ahí, más V sub 0 medios, menos V sub 0 medios me da 0. Y entonces se me anula ahí, ¿verdad? Entonces en el rebote yo tengo ese V sub 0 medios y entonces en VR se me van a sumar esos voltajes, ¿verdad? Yo voy a tener un voltaje total que es así. La ventaja de eso es que me genera un pulso cuadrado muy bonito de valor V sub 0 medios y muy perfecto. Y básicamente eso es lo que se tiene ahí, digamos. Y eso es un caso súper particular, que genera pulsos muy bien formados, que es muy difícil formarlos con cualquier tipo de fuente. ¿Por qué? Porque cualquier fuente basada en transistores, pues tiene transitorios aquí que me muestran, digamos, algún cambio, ¿verdad? Y eso hace una diferencia.
Es un pulso muy corto, de duración 2L sobre VP, de muy bajo ruido y prácticamente perfecto, ¿verdad? Si uno se pone a ver los valores aquí, 2L sobre VP, la característica de eso es que estos tiempos, ¿verdad? Como va dividido entre velocidad de propagación, pues 3 por 10 a la 8, por ejemplo. Estos son pulsos que pueden ser como de nanosegundos. Entonces, en una gráfica normal, digamos, en una gráfica de milisegundos, ese pulso se ve como un delta casi, un delta de t. Y eso es una ventaja de poder tener en laboratorio un pulso que se vea así como el pulso de t. Y es un caso muy, muy, muy particular. Ok, eso es el tema propiamente de transitorio. Es un tema cortito, siempre se pregunta algo por ahí. Entonces, bueno, hay que verlo y por ahí lo vamos a estar chequeando y vamos a estar viendo ejercicios al respecto. Ok, eso es lo que tenemos ahí. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, profe. Sí. Sé que es complicado, todo el mundo está pensando en el examen y ya todo el mundo se ve. Siento, esa es la forma virtual de cuando uno estaba en clases, igual había examen y todo el mundo se iba saliendo. Ok, con eso terminamos ese tema, después lo estaremos viendo. No sé si tienen ustedes preguntas de algo que quieran evacuar respecto a mañana. Digamos, yo quería ver lo de las instrucciones del examen, nada más dejarlo ahí claro, pero no sé si ustedes tienen alguna pregunta en particular. De mi parte no, profe. Creo que no, profe, nada más sí, leer las instrucciones. Ok, entonces, bueno, les voy a abrirlas acá para mostrarles esto de las instrucciones, nada más. Es sumamente sencillo. Nada del otro mundo, pero bueno. Eh, ok, estas son las instrucciones, ¿verdad? Que yo se las pasé, el examen mañana a las 8:30, que las marque, ya les dije que yo les paso los enlaces, ¿verdad? Son los primeros dos temas. Eh, bueno, y resuelvan un lugar sin tranquilo, ¿verdad? Son 8 preguntas, 4 problemas cortos, estimados para unos 5 minutos, 2 puntos cada uno, 2 problemas medianos, estimados para unos 10 minutos cada uno, valor 4 puntos cada uno y 2 problemas de desarrollo, estimados para unos 40 minutos, ¿verdad? 10 puntos. Si ustedes suman, eso les va a dar 36 puntos de problemas y una duración de 2 horas. Pero ustedes tienen 2 horas 30, ¿ok? Entonces, los tiempos son tiempos sugeridos, no son tiempos estrictos, digamos, que hay que cumplir. Ustedes sepan que si si en un problema de desarrollo que era de 40 minutos, ustedes tomaron una hora, tienen que calcular con eso, ¿verdad? Mi consejo, tengan un cronometrito y vayan viendo muy bien, ¿verdad? Ya saben la estructura del examen, saben el tiempo más o menos sugerido, entonces, tienen que trabajar con eso, ¿verdad? Entonces, por aquello nada más, tomen esa consideración. Ahora, entonces ven que es sugerido, ¿verdad? El tiempo sugerido tiene un total de 2 horas, pero tienen 2 horas y media. Ahora, desgraciadamente, yo sé que es parte de lo feo de este asunto, cuando llegan a una pregunta no pueden devolverse, tienen que contestarla y listo, ¿verdad? Cada pregunta, como les decía, no tiene tiempo, ustedes deciden cuánto, ¿verdad? Y si una pregunta la hicieron en 5 minutos y era un problema mediano para 10 minutos, genial, se ahorraron tiempo, ¿verdad? Pero una vez que avanzan no se pueden devolver, tienen que responder. Desgraciadamente es parte de las cosas que tenemos que ver porque no es un secreto, ¿verdad? Que a veces hay mucha copia de examen, entonces con eso por lo menos tratamos de frenarlo un poco. Bueno, y tienen un chance de hacerlo, ¿verdad? Si ustedes tratan de cerrar la página, el navegador les dice que si está seguro, ¿verdad? Tengan cuidado, ustedes son responsables de manejar eso. El examen es individual. Ahora, muchas preguntas indican que tienen que resolverlo a mano. Cuando son de marque con X, no tienen que
digamos, si no se les solicita, no tienen que presentar nada escrito. Pero en las que se les solicita, tienen que hacerlo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ustedes tienen que ir resolviendo la mano y en orden, por favor, indiquen el número del problema de class marker, ¿verdad? Ese class marker les va diciendo problema 1, problema 2, problema 3, etcétera, ¿verdad? Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Anotan eso. Y en el class marker tienen que dar una respuesta. Ahora, cuando son ecuaciones, yo no les pido, o sea, ustedes pueden hacer una descripción de una ecuación perfectamente. Lo que yo necesito es un medio de corroborar de que lo que ustedes después me enseñan en el PDF fue a lo que llegaron en el momento de la prueba. ¿Ok? Entonces, no tiene, porque yo sé, tienen que hacerlo en texto. Pueden usar recursos como se escribe en lenguaje de programación, ¿verdad? Como si escribieran en MATLAB o algo similar. Entonces dicen, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, ponen E0, ¿verdad? Y pueden poner en palabras, por E elevado a la, no importa. Lo que necesito es que se entienda. Que lo que yo vea después en el PDF sea lo que ustedes respondieron, ¿verdad? En eso es el procedimiento necesario, ¿verdad? Entonces, y dice, tienen que responder a mano, entonces eso tiene que estar ahí. Y eso es importante. Tienen que, en ese procedimiento a mano, destacar cuál es su respuesta. Y si hay diferencias entre su respuesta en el class marker y lo que está en el PDF, ni siquiera lo considero y se pone 0, ¿verdad? Tienen que ser la misma respuesta. No se valen aclaraciones posteriores. O sea, si ustedes de camino se dieron cuenta que estaba bueno, que cometieron un error, de ni modo, ¿verdad? Ya con solo que me lo pongan diferente, les pongo un 0, ¿verdad? Hay gente que a veces sí me pone, vea, yo contesté esto, pero me di cuenta que era así, así, así. Pueden hacerlo, no les voy a dar puntos por decirme que después se dieron cuenta que estaba bueno, pero bueno, si quisieran hacerlo, pero sí tienen que ponerme la respuesta original. Entonces, tienen que digitalizarlo. Yo recomiendo, ¿verdad? Vea que el PDF no tiene que ser mayor a 10 megas, porque si no el Google Forms no los deja subirlo, tiene un límite de 10 megas. Yo les aconsejo, por ejemplo, CamScanner, que lo usen, ¿verdad? O pueden usar ahí una tablet y lo van haciendo, no importa. Tienen una hora después de que termine el examen empieza a las 8, entonces tienen hasta las 10:30 para hacer el examen y hasta las 11:30 para subir el PDF, ¿verdad? El PDF lo suben a esta dirección que está aquí. Aquí está el código que van a requerir. Y muy importante, al PDF pónganle en este nombre. Tienen que ponerle su primer apellido, espacio, su segundo apellido, primer nombre, si tienen segundo nombre, y luego un guioncito, scan y en PDF. En ese orden. Quienes no lo hagan les bajo un punto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si se llamaran Don Eusebio Messi Jordan, ¿verdad? Entonces ponen Messi Jordan, Don Eusebio, _scan. Eso es porque entre tantos PDFs yo necesito ordenarlo. Y si tengo que empezar a abrir cada uno y empezar a ordenarlos, vienen que se hace complicado. Es una indicación muy sencilla, pero a muchos a veces no usen rojo porque ellos dicen que se usa para calificar. Dudas, estoy atento durante todo el tiempo de examen, estoy súper atento al WhatsApp, al correo también, y cualquier inconveniente me dicen en el momento. ¿Ok? ¿Dudas? Profe, ese WhatsApp es el mismo que tiene en el grupo. Es el mismo. Sí. Ok. Sí, eso es para formalidad que quede ahí, pero sí es el mismo. Profe, recapitulando, son 4, 2 y 2 de los problemas. Es que hoy tuve que ver demasiados números y sinceramente. Sí, 4 cortos, 2 Ajá. medianos y 2 de desarrollo. Sí, perfecto. Voy a preguntar porque... Ok, sí. Y les van saliendo en orden aleatorio. Puede ser que les salga un desarrollo de primero, o puede ser que les salga uno corto. Eso lo maneja el Class Market. Nosotros cargamos una variedad de problemas y él se los tira de manera aleatoria. Perfecto, sí, ya eso le iba a preguntar si iba a ser aleatorio también, pero súper. Listo, profe, bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, y si no hay preguntas, entonces buena suerte, descansen, duérmanse tempranito hoy, no la palmen, tienen que estar atentos mañana en sus muchos sentidos. Nos vemos, que estén muy bien, se cuidan. Pura vida, profe. Hasta Bueno, luego. profe, Feliz gracias. día. Profe, hasta luego, Bueno, gracias. hasta luego.